El borrador para segundo debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 122 establece: homicidio culposo por mala práctica profesional. La persona que por culpa en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra persona será sancionada con pena privativa de la libertad de 2 a 4 años y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión. Está con nosotros el doctor Alberto Narváez, presidente de la Federación Médica de Ecuador. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. A ver, doctor, el tipo penal del artículo 122 es de carácter general, no se refiere a ninguna profesión en particular, médico, chofer, aviador, policía, etc. En todo caso, se supone que se irá desarrollando en el texto completo del código los tipos específicos para las respectivas profesiones. En todo caso, respecto a este tema, ¿cuál es la propuesta de la Federación Médica? Bueno, nosotros no solo en este artículo hay otro de lesiones que plantea que las infracciones culposas tendrán penas de la mitad de los delitos dolosos. Y nos preocupan los dos, no solo este. Estos dos tienen un vicio muy grave. El primer vicio es que asimila que el nivel de culpa es igual al nivel de daño. Doy un ejemplo. Dice, por culpa grave, por muerte. Y ahí está el problema más importante. Yo creo que es producto de que los asambleístas no han visto códigos internacionales. Solo hay 2 códigos en el mundo, el español y el argentino, que plantean solo como culpa grave y gravísima o conducta temeraria. Y eso es lo que nosotros estamos planteando a lo mucho, que estén solo las culpas temerarias y todas las demás culpas vayan a la ley orgánica de la salud, que es donde debería estar, o en el Código Civil. ¿Por qué decimos esto? Porque no puede decirse en medicina que el nivel de daño, es decir, por muerte, es igual a culpa grave. Le doy un ejemplo: un cirujano cardiovascular que opera junto a la arteria aorta puede cometer un error leve o levísimo y ocasionar la muerte, y por lo tanto se está asimilando como que el nivel de daño es igual al nivel de culpa, y no diferencia niveles de culpa, y eso va a ser fatal. Por eso decimos que este es el peor código penal del mundo en materia de responsabilidad profesional, porque no diferencia esas cosas, no diferencia que la medicina es una actividad de medios que ofrece hacer bien los procedimientos, pero no puede ofrecer resultados. No podemos ofrecer salvarle la vida a nadie, sino cumplir con todos los medios, con todos los procedimientos adecuados. Cuando no se cumplen esos procedimientos, entonces hay culpa o hay error médico. Eso es fundamentalmente el problema más importante de esto, igual en lesiones. Ahora, doctor, pero en el capítulo primero del proyecto del Código Penal, elementos del delito, se establece que hay 2 tipos de delitos, dolosos y culposos. O sea, este es un principio general del derecho penal, no es una invención de la Asamblea. Y el artículo 14 señala, dice, actúa con culpa la persona que viola un deber objetivo de cuidado por imprudencia, negligencia o impericia. No dice el grado, simplemente define qué es la culpa. Ahora, esta conducta, señala, será punible siempre y cuando se encuentre tipificada como infracción en la ley penal. Entonces, si estas infracciones se trasladan a la Ley Orgánica de Salud, como propone la Federación Médica, ¿cuáles serían las sanciones y cómo se impondrían? Dependiendo del nivel de culpa, porque ese es el mayor vicio de esto. Primero, que no pueden ser los asambleístas los que definan qué es delito. Eso ya tiene la Constitución ya tiene definido algunos aspectos, pero también los códigos penales internacionales sobre los que deberían basarse los asambleístas, porque nosotros creemos que hay mucha ignorancia al respecto. De todas maneras, nosotros decimos, depende del nivel de culpa. En otros países como Brasil y Argentina, hay suspensiones de la profesión por culpa. Dependiendo del grado de culpa, la suspensión puede inclusive llegar a ser definitiva. Y esas son sanciones que se contemplan también en la Ley Orgánica de la Salud, en la propuesta que hemos trabajado y que estamos ya difundiéndola, porque fue trabajado en el CONASA, en el Consejo Nacional de Salud, para que no se diga que nosotros no queremos ser sancionados. Venimos insistiendo desde hace 5 años que queremos una ley adecuada, una ley que permita sancionar a quienes
tienen culpa o quienes han cometido delitos, pero no que se sanciona a personas que no tienen culpa, porque eso va a ocasionar graves problemas a la práctica profesional de los profesionales de la salud en el país. Muy graves, como deserción de profesionales, no van a tener quien opere, médicos experimentados van a irse fuera del país o van a dejar de ejercer la profesión, van a hacer prácticas defensivas que elevarán 4 o 5 veces el costo de las prácticas o de las intervenciones médicas, tal como sucedió en Argentina, con un artículo menos, yo diría, ambiguo que que era que solo las culpas graves o gravísimas o conductas temerarias estén en el Código Penal y todo esté en el civil. Entonces decimos, básese en lo internacional. Pero si no sería el resultado más bien que se pondría mayor cuidado de parte de los médicos, porque no son todos los médicos, pero efectivamente hay médicos que no están muy capacitados, se cometen los errores, puede ser una culpa leve, pero resulta que el resultado es desastroso, y no solo la muerte, puede quedar una persona con daños irreversibles. Entonces, en vez de que se abstengan de operar o de trabajar, lo que debería ocurrir más bien es que se preocupen de ejercer con mayor cuidado su profesión. Sí, bueno, las sanciones pasan también por el hecho de que los médicos tienen que ir a procesos de certificación y recertificación, y eso estamos trabajando ahora. Ya tenemos una propuesta y lo estamos haciendo como gremio, pero el problema es que si hay una ley de estas características, la posibilidad de que un médico, a pesar de que tome cuidados, produzca un daño, existe. Y como es tan ambigua la ley, tan ambiguo el cómo está planteado, ninguno de los médicos experimentados va a querer seguir interviniendo, y eso va a ser grave para la sociedad, que van a perder a los mejores profesionales, se van a ir del país, muchos tienen licencias internacionales porque se han capacitado afuera y no van a ejercer en el país. Ya se han equivocado mucho en salud con respecto a los especialistas. Les decimos, ya no se equivoquen más, vean las experiencias internacionales, lean un poco, estudien un poco, señores asambleístas, no les pedimos nada más que eso, busquen asesoría internacional, no se dejen valer de la prepotencia y no tomen en cuenta la prepotencia de haber ganado solo con un 33% del total de votos nacionales y creer que tienen todo el apoyo nacional, porque no es así. Entonces nosotros les decimos, ahora, lean, doctor, por favor, estudien. Según el artículo 168, numeral 3 de la Constitución, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria. Entonces, lo procedente es que la administración de justicia ordinaria es la que juzgue estos casos. En ese caso, más bien, la Federación Médica debería exponer todas esas normas y todos esos requisitos y todos esos detalles que usted señala que existen en códigos de otros países para que sean tenidos en cuenta por la Comisión Legislativa. ¿Ustedes lo han hecho? ¿Les han presentado a ellos que se haga de manera detallada, precisa, este tipo de tipificación de las fallas o errores que se pueden cometer? Bueno, hay 3 niveles de sanciones. Los unos son en sede administrativa, que son lo que se puede hacer en la Ley Orgánica de la Salud. Eso no exime que haya casos que tengan que ir al Código Civil y otros, si es que se les identifica como dolosos, vayan al Código Penal. Eso ya hemos planteado, les hemos enviado una propuesta desarrollada por el gremio en base a la experiencia internacional, a lo que ha pasado en otros países, y eso ya lo hemos enviado. Entonces nosotros decimos, muchos actos culposos deberían estar con un objetivo: prevenir, evitar que si alguien comete un error, aunque este resulte sin lesión de ningún tipo, deba ser corregido a tiempo, y eso es hacer prevención. Y este Código Penal y en general todo el entramado legal que está armando el gobierno de Alianza País con sus legisladores no toma en cuenta esto. No hay ninguna medida preventiva, y nosotros planteamos, las sanciones administrativas deben permitir mejorar y deben estar ligados a procesos de educación, de capacitación, para que los médicos, no solo los médicos, los profesionales de la salud no vuelvan a cometer esos errores. Nosotros hicimos un estudio en médicos residentes de pediatría y encontramos el 18% de errores, ninguno con fatales, pero eso se debe hacer, debe haber un sistema de información, vigilancia que permite identificar
identificar los errores y corregirlos para que los profesionales de la salud disminuyan los errores. Lo mínimo de errores que hay en el mundo es 3 a 4% en países altamente desarrollados, con muchos recursos, con todos los recursos necesarios y con médicos bien capacitados, pero eso siempre habrá errores, pero nosotros lo que queremos evitar que estos errores sean errores groseros, sean errores graves por desconocimiento o mala capacitación de profesionales, y estamos lanzando este rato un programa de recertificación profesional, y eso es parte de lo que estamos haciendo para contribuir al problema, porque nosotros somos propositivos y venimos proponiendo cosas al gobierno, y el gobierno más bien lleva un retraso muy grande en aplicar normas preventivas y intervenciones para prevenir los errores médicos. Y bueno, es esperar entonces una culpa que en el del caso gobierno de esta ley, que ya se ha debatido durante más de un año y que todavía falta que continúe el debate, se tomen en cuenta estas observaciones. Ahora, respecto a esto de las propuestas, aquí hay otro caso, pasemos a otro tema. Es respecto a los casos de gripe AH1N1. El Ministerio de Salud informó el pasado viernes 19 de julio en su página web que la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en el último reporte de vigilancia indica que los casos de influenza de AH1N1 que se presentan en toda la región andina hasta mediados de julio están dentro de lo esperado en la época invernal y no constituye brote. Así lo aseguró Pablo Acosta, director nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. Es información oficial. Ahora, ¿pero qué resulta? Que ha habido 34 en Colombia, 3 en el Ecuador, 3 en el Perú, y nuevos casos se han reportado este fin de semana en Ecuador. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que hay una mala definición. Brote es más de un caso relacionado entre sí. Para que haya este número de casos siempre hay brotes. Lo que no hay es epidemia, y creo que hay un mal manejo de la información de parte del director de epidemiología. No distingue brote de epidemia. Lo que no hay es epidemia, pero hay brotes. Pero el mayor problema yo veo es en las medidas preventivas. De hecho, la mejor medida preventiva ahora es la vacunación. Y debería haber vacuna suficiente, y de vacuna con los virus que están circulando, porque desgraciadamente en el Ecuador tenemos un problema. Tenemos influenza estacional, la una en época de octubre a febrero, que es la que viene de Estados Unidos, que traen la gente que viene de Estados Unidos y se introduce aquí, y se producen picos por esta influencia. La otra es la influenza que viene del cono sur, Argentina, Chile, y que viene en otra época del año, que es esta en la que estamos viviendo. Y eso hace que tanto los países que estamos cerca de la línea ecuatorial tengamos muchos virus circulantes, y eso dificulta enormemente el tema de las vacunas. Pero ¿las vacunas son diferentes o es la misma? Porque uno se puede vacunar en una época del año o en otra. O sea, que las vacunas salgan en el norte o en el sur en épocas diferentes es distinto. Porque también hay una información que dice que la vacuna recién se va a hacer a partir de septiembre, que no se puede hacer ahora. Bueno, eso de los distintos tipos de virus que circulan en el Ecuador ya se sabe desde hace 2 años, por lo tanto debería haberse ya enviado a hacer las vacunas para los virus circulantes en el Ecuador, porque hay vacunas que sirven mucho para Estados Unidos o para Brasil, pero en nuestro caso tenemos que hacer algo mixto en base a los que circulan. ¿Pero se ha hecho eso o no se ha hecho eso? No conozco qué se ha hecho, solo sé que no hay vacunas, que tal vez vengan en octubre y se inicie la campaña de vacunación por estas vacunas, estos virus que están circulando mucho en el país. Doctor Alberto Narváez, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 51 minutos, tiempo de hacer una pausa, y cuando volvamos con ustedes en los deportes, Jefferson Montero inició con pie derecho en su nuevo club, el Morelia de México, anotó uno de los mejores goles en la primera fecha del torneo mexicano. Los detalles al volver, no se vaya. El primer paso de la ignorancia es presumir de saber, lo dijo Baltasar Gracián, escritor español.